Hola, buenas tardes. Nuestro equipo está conformado por Aarón Andrade, Luis Gordillo y su servidora Karina Navarro. Nosotros vamos a hablar sobre el tema de cardiorregulación y vamos a explicar a grandes rasgos los mecanismos homeostáticos que regulan la función cardiovascular y también vamos a mencionar algunos conceptos importantes como lo son el porcentaje de oxígeno en la sangre, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Ok, vamos a tener un concepto muy importante que va a ser la presión arterial. Y este se define como la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Van a haber dos conceptos también relevantes dentro de ese término y va a ser presión sistólica y presión diastólica. Estos se pueden medir con un tensiómetro y un estetoscopio. Eh, a través de unas pautas del NHLBI podemos determinar si un paciente está sano o se encuentra enfermo. Los valores de referencia van a ser para la presión sistólica de menos de 120 milímetros de mercurio y una presión diastólica de menos de 80 milímetros de mercurio. En el caso de la frecuencia respiratoria, vamos a definirla como la cantidad de respiraciones que una persona hace por minuto. La frecuencia se mide por lo general cuando una persona está en reposo y consiste simplemente en contar la cantidad de respiraciones durante un minuto cada vez que se eleva el pecho. La frecuencia respiratoria normal en un adulto va a oscilar entre 12 y 16 respiraciones por minuto cuando éste se encuentra en reposo. La frecuencia cardíaca, con esto nos referimos a que es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto, es decir, latidos por minuto. Este funcionamiento es muy importante para el organismo, ya que es muy necesario que el corazón actúe bombeando la sangre hacia todos los órganos, pero además de esto lo debería hacer con una determinada presión, la presión arterial, y a una determinada frecuencia. Dada la importancia que tiene este proceso, es normal que el corazón necesite en cada latido un alto consumo de energía. Lo normal sería en que suele estar entre 60 latidos por minuto y 100 latidos por minuto. Siguiente, el porcentaje de oxígeno en la sangre. Cuando hablamos de porcentaje de oxígeno en la sangre, nos referimos a la cantidad de oxígeno que está circulando en nuestra sangre. La mayor parte del oxígeno es transportado por los glóbulos rojos, que estos se recolectan en los pulmones y los envían a las distintas células del cuerpo. Esto tiene una de gran importancia para la salud, ya que aquí el cuerpo monitorea de cerca los niveles de oxígeno en la sangre para mantenerlos como en un rango determinado, de modo que haya suficiente oxígeno para las distintas células del cuerpo. El nivel de oxígeno en la sangre normal es de 75 a 100 milímetros de mercurio. Y el gasto cardíaco nos referimos a que es la capacidad de bombeo del corazón. Esta es una función de los latidos por minuto, la frecuencia cardíaca y el volumen de sangre eyectado por cada latido. La frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, que es el volumen de sangre eyectado por cada latido, se encuentran regulados por el sistema nervioso autónomo y por mecanismos intrínsecos del sistema cardiovascular. Lo normal sería que en un adulto sano se encuentre en torno de 4 a 6.5 litros por minuto. Bueno, voy a empezar hablando sobre el control nervioso del sistema cardiovascular. Para la inervación de los vasos sanguíneos es importante recordar que los vasos sanguíneos se clasifican en 5 grupos, los cuales son las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. Bueno, los vasos sanguíneos van a contar con fibras de la división simpática que van a hacer posible su dilatación y su constricción. La vasoconstricción va a ser posible gracias a las fibras noradrenérgicas y la vasodilatación va a depender de la hormona adrenalina, al igual que va a depender de fibras vasodilatadoras que van a ayudar a su proceso. Bueno, aparte de de las diferentes fibras que existen, también van a existir muchos mecanismos o situaciones que pueden activar estos dos procesos, como lo son el ejercicio o el estrés. Bueno, en la imagen de la derecha podemos ver un resumen de factores que afectan el calibre de las arteriolas, ya sea por cambiando creando vasoconstrucción o vasodilatación. Esto puede ser por factores locales, por productos endoteliales, por agentes
humorales circulantes y por factores neurales. Bueno, pasando a la inervación del corazón, el corazón recibe influencias de las divisiones simpáticas y parasimpáticas del sistema nervioso autónomo. Para empezar, el sistema simpático va a liberar noradrenalina, la cual va a activar los procesos adrenérgicos del corazón, sobre todo los de los nódulos sinauriculares y auriculoventricular. Y lo que esto va a ocasionar es que va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la velocidad de transmisión en el tejido de conducción del corazón y va a aumentar la potencia de la contracción ventricular. Por otro lado, en el sistema parasimpático se va a liberar acetilcolina desde los nervios postganglionares y esto hará que se activen los receptores nicotínicos del corazón, sobre todo los que están en el músculo auricular y lo de los nódulos sinauricular y auriculoventricular. Y lo que esto hará es que va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a disminuir la velocidad de transmisión por el nódulo auriculoventricular y va a disminuir la contractilidad auricular. Bueno, el aparato cardiovascular va a estar sometido a influencias nerviosas que provienen de diversas zonas del tronco encefálico, del prosencéfalo y de la corteza insular. Como podemos ver en la imagen de la derecha, esta imagen nos muestra el control de la presión arterial por retroalimentación. Lo que va a pasar es que al principio el tallo encefálico va a mandar una señal excitadora a los nervios simpáticos del corazón y esto va a hacer que aumente la frecuencia cardíaca, que aumente el volumen por latido, pero va a hacer que disminuya el diámetro vascular. Y todo esto lo que va a ocasionar es que va a aumentar la presión arterial, lo cual va a activar a los vasoreceptores para poder reducir la actividad en el tallo encefálico. Bueno, el bulbo raquídeo es la parte del sistema nervioso que conecta al encéfalo y a la médula espinal. Este bulbo raquídeo va a ser muy importante porque ahí se van a contener neuronas que van a estar sobre todo en la parte rostral ventrolateral del bulbo. Esta región también se conoce como área vasomotora. Bueno, la actividad de las neuronas que se encuentran en este bulbo va a depender de muchos factores, como de las fibras de la corteza cerebral. Ok, los vasoreceptores son receptores de estiramiento de las paredes del corazón y de los vasos sanguíneos. Se van a ubicar en dos partes, en el seno carotidio y en la pared del callo aórtico. Como en la imagen podemos ver, ahí se ve donde se encuentra el nervio depresor aórtico, ahí se pueden ver los receptores del callo aórtico y donde se encuentra la arteria carótida interna izquierda y derecha, también ahí se pueden ver los receptores del seno carotidio. Bueno, los receptores del seno carotidio y del callo aórtico van a ser los encargados de vigilar la circulación arterial. Ok, la actividad nerviosa de los vasoreceptores. Estos vasoreceptores van a ser más sensibles a la presión pulsátil que la presión constante. Es por eso que una caída en la presión del pulso sin cambio en la presión media reduce la velocidad de descarga de un vasoreceptor. Ok, los cambios en la frecuencia cardíaca están dados en función al aumento de la presión arterial, es decir, que la frecuencia cardíaca y la presión arterial van a ser lineales. En la hipertensión neurógena, la cual es un cambio en la presión arterial, va a ser causada por la pérdida del reflejo vasoreceptor. Bueno, los receptores auriculares de estiramiento y cardiopulmonares. Van a existir dos tipos de receptores en las aurículas, las cuales son del tipo A y el tipo B. Los del tipo A son los que emiten descargas por la sístole auricular y los del tipo B son los que generan descargas principalmente al final de la diástole al momento del llenado auricular máximo. Aquí cabe mencionar que la descarga de los vasoreceptores tipo B tiene un incremento cuando el retorno venoso se incrementa y disminuye con la respiración con presión positiva. Siguiente, la maniobra de Valsalva. Este es cualquier intento de exhalar aire con la glotis cerrada o mantener la boca y la nariz cerrada. Esta se utiliza mucho como técnica en los trabajos de sobrecarga muscular y este se divide en 4 fases. Aquí la función de los receptores se puede valorar mediante la vigilancia en el pulso y la presión, que esos actúan como respuesta en los periodos de pujo. En un inicio la presión arterial se eleva al principio del pujo y es que esto se debe al incremento de la presión intratorácica
que se agrega la presión de la sangre a la aorta. Luego cae porque la presión intratorácica se encuentra alta y está comprimiendo las venas. Esto, a causa de esto, disminuye el retorno venoso y el gasto cardíaco. También los descensos que ocurren en la presión arterial y en la presión del pulso inhiben a los barroreceptores, causando una taquicardia y un aumento de la resistencia periférica. Cuando la glotis se abre y la presión intratorácica regresa a la normalidad y el gasto cardíaco también se restaura, pero los vasos periféricos aún se encuentran constreñidos. Esto causa que la presión arterial se eleva arriba de lo que debería ser normal, lo que esto estimula a los vasoreceptores y causa una bradicardia y una disminución de la presión hasta que los valores se encuentren normales. Siguiente diapositiva, por favor. Los quimiorreceptores arteriales en los cuerpos tanto carotídeos y aórticos tienen índices muy altos. Estos receptores se activan por la disminución parcial de oxígeno, pero también pueden responder al incremento parcial de dióxido de carbono y al de pH. Los quimiorreceptores ejercen sus efectos principales en la respiración, pero la activación de estos puede causar una vasoconstricción. Los cambios en la frecuencia cardíaca pueden ser variables y dependen de muchos factores. Entre ellos, pues podría ser como la respiración. La descarga de los quimiorreceptores contribuye a la producción de las olas de Meyer, que estas son como oscilaciones lentas que regulan la presión arterial y ocurren con mucha frecuencia en el organismo. Siguiente. Cuando la presión intracraneal se aumenta, se afecta el riego sanguíneo o las neuronas en las diferentes partes del cuerpo. Y se sitúan en la superficie ventrolateral del bulbo raquídeo. Siguiente. Ok, hablando ya del tema de regulación local, vamos a encontrar que dentro de la autorregulación, esto se va a definir como la habilidad de los tejidos para controlar su propio flujo sanguíneo, y pues esto es la definición de autorregulación. Ya entrando dentro del tema de los lechos vasculares, estos compensan los cambios en la presión de perfusión mediante las variaciones en la resistencia vascular. A esto le denominamos teoría miogénica de la autorregulación. Conforme se eleva la presión, los vasos sanguíneos se distienden y las fibras de músculo liso vasculares que rodean los vasos se contraen. Como podemos observar en la imagen, las fibras de músculo liso se van a contraer cuando los vasos sanguíneos se distienden. Las sustancias vasodilatadoras tienden a acumularse en los tejidos activos y estos metabolitos también contribuyen a la autorregulación. A esto le vamos a denominar teoría metabólica de la autorregulación. Y sucede cuando disminuye el flujo sanguíneo. Aquellos se acumulan y los vasos se dilatan. Si el flujo sanguíneo aumenta, los mismos tienden a diluirse y ser arrastrados. Entre los cambios metabólicos que producen vasodilatación vamos a encontrar el descenso en la presión de oxígeno y pH, los aumentos de la presión de dióxido de carbono y la osmolaridad, el aumento en la temperatura y la elevación térmica de los tejidos activos, es decir, por el calor del metabolismo. Además, la acumulación de potasio contribuye a la vasodilatación, el lactato y quizás la adenosina. Todavía se siguen haciendo estudios acerca de esto. Y cuando encontramos tejidos lesionados, la histamina liberada de las células dañadas va a aumentar la permeabilidad capilar. En una vasoconstricción localizada, vamos a ver que las arterias, arteriolas y venas que se encuentran lesionadas se van a constreñir. La constricción se debe en parte a la liberación local de serotonina que las plaquetas que se adhieren a la pared vascular en él van a favorecer la adición de más plaquetas y por tanto la formación del coágulo. En el caso de un descenso en la temperatura, este va a provocar una vasoconstricción, ya que es un regulador
de la temperatura incluido en el sistema homeostático del cuerpo humano. En el caso de las sustancias secretadas por el endotelio, vamos a encontrar a la prostaciclina y tromboxano A2. El tromboxano A2 va a promover la agregación plaquetaria y la vasoconstricción. En cambio, la prostaciclina va a inhibir la agregación plaquetaria y va a fomentar la vasodilatación. Estos dos en equilibrio van a favorecer la agregación plaquetaria localizada y la formación subsiguiente del coágulo, al tiempo que va a evitar la extensión excesiva del coágulo y va a mantener el flujo sanguíneo a su alrededor. Entonces estos dos elementos van a funcionar de manera conjunta para formar el coágulo de manera pues eficiente y sin mayor daño al cuerpo humano. También vamos a encontrar el monóxido de carbono y las endotelinas. Cada vez hay más evidencia que el monóxido de carbono genera dilatación local de los vasos sanguíneos, y en el caso de las endotelinas, que podemos encontrar varios tipos, va a haber una especial que es la endotelina 1, que va a ser uno de los vasoconstrictores más potentes que se han aislado hasta ahora. Y pues la endotelina 1 es sobre todo un regulador paracrino del tono muscular. Dentro de este tema, el óxido nítrico toma un papel fundamental, ya que se sintetiza en el endotelio, y la capa de células que forma el interior de los vasos sanguíneos va a actuar como vasodilatador en las arterias con mayor musculatura. El óxido nítrico va a impedir que las células vecinas se relajen y se ensanchen, con el fin de controlar la presión sanguínea. Es decir, que el óxido nítrico va a fomentar que se relaje en la parte muscular de una arteria y ello produzca una dilatación. Tema 4. Regulación hormonal sistémica. Regulación hormonal sistémica. Existen muchas hormonas circulantes que afectan el sistema vascular. Son las hormonas vasodilatadoras, que incluyen las cininas, el péptido intestinal vasoactivo y el péptido natriurético auricular. Y las hormonas vasoconstrictoras circulantes, que estas incluyen la vasopresina, la noradrenalina, la adrenalina y la angiotensina tipo 2. Pasemos con la siguiente, que son las cininas, que estas son proteínas que se encuentran en la sangre y pueden causar una inflamación y una afectación a la presión arterial, y se clasifican en dos péptidos vasodilatadores, que son la bradicina y la calidina, que les vamos a ver un poquito más adelante, y estas tienen como función que incrementan el flujo sanguíneo del cuerpo, estimulan los receptores del dolor y son parte de un sistema complejo que ayuda a reparar el tejido dañado del cuerpo. Siguiente. La bradicina y lisilbradicina. En el cuerpo humano existen estos vasodilatadores, que la bradicina es un nanopéptido y la lisilbradicina es un decapéptido. Estas se forman a partir de dos proteínas precursoras, que son el cininógeno de alto peso molecular y el de bajo peso molecular. Siguiente. También existen unas proteasas llamadas calicreínas, que estas liberan a los péptidos de sus precursores. La calicreína plasmática, esta se circula de manera inactiva, y la calicreína ística, esta normalmente se encuentra en las membranas apicales de las células que están encargadas del transporte celular de los electrolitos. Se encuentran en muchos tejidos como las glándulas sudoríparas, glándulas salivales, el páncreas, la próstata, el intestino y los riñones. Siguiente diapositiva. Las hormonas natriuréticas. Existe una familia de péptidos natriuréticos participantes en la regulación vascular. Esta familia incluye el péptido natriurético auricular, que es secretado por el corazón, y el péptido natriurético cerebral y el péptido natriurético tipo C. Estos se liberan como una respuesta a la hipervolemia. Tanto los péptidos natriuréticos auricular como cerebral circulan en todo el organismo. En cambio, el tipo C actúa sobre todo en el ámbito paracrino. Estos péptidos tienen como función que contrarrestan la acción de varios agentes vasoconstrictores y disminuyen la presión arterial. Y estas fueron nuestras referencias. Gracias por su atención.